Muy buenas tardes. Estamos ya muy cerca de las elecciones presidenciales en Colombia. Mañana será esta segunda vuelta electoral, este balotaje, donde se enfrentarán, bueno, el candidato de la izquierda y el de la derecha, de la izquierda radical y el de la derecha radical. Un país completamente dividido, pero donde además hay algo muy interesante y es la penetración, como casi en toda América Latina, del régimen cubano. Un régimen que está absolutamente debilitado. Y ayer escuchábamos al Cangrejo decir, al nieto de Raúl Castro decir, de que ellos no representaban ningún peligro. Yo creo que sí. Y hoy vamos a conversar sobre este tema con Sergio Ángel, quien es director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Hay una investigación que acaban de publicar que denuncia justamente la cooptación silenciosa por parte del régimen cubano del gobierno de Gustavo Petro, el intento de entrar a Colombia. Esto lo hemos visto ya en otros países de la región, lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en México, y este informe que acaban de presentar ellos documenta las alianzas entre las instituciones colombianas y sus dependencias, y las dependencias de La Habana también, ¿no? En temas que el régimen cubano siempre vende como una gran victoria: salud, agroindustria, un país donde no hay ni qué comer, educación, cultura. Y entre los hallazgos más interesantes de esta investigación aparece la donación de 2.000 vacunas cubanas contra la fiebre amarilla, que la anunciaron, la agradecieron, hicieron todo el show, pero nunca llegaron a Colombia. Nada, algo muy típico del régimen cubano y algo muy típico de estas izquierdas latinoamericanas tan sui generis. Sergio Ángel, bienvenido. Esta es tu casa, como siempre, aquí en Martín Noticias. Gracias por este contacto, gracias por esta entrevista. Mario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio. Yo quisiera no pasar por alto algo que tú decías hace un momento, y es un gran sesgo que hay en los medios de comunicación. Haciendo una columna para este fin de semana, precisamente me ponía a revisar que los medios en Colombia utilizan calificativos diferentes para referirse al candidato de la derecha y al candidato de la izquierda. Y quiero comenzar por ahí, porque uno puede perfectamente decir, a partir de algunas propuestas que ha planteado Abelardo de la Espriella, o incluso a través de algunas entrevistas que se han hecho, que se le puede calificar como un candidato de derecha radical o extrema derecha. Perfecto, podemos aceptarlo sin ningún Ultraderecha, como lo rubor. dice. Sí, también. Pero lo que está mal es lo que hace la prensa colombiana, y es en el mismo titular hablar de Abelardo de la Espriella como el candidato de la ultraderecha, mientras al candidato de la izquierda lo califican como el candidato de la izquierda, de la centroizquierda, o el candidato progresista, que es el calificativo que más se repite. Cuando tú haces eso, generas lo que pasó esta semana en Colombia, y es que el centro, los llamados bien pensantes, se sienten más cómodos acercándose a un calificativo menos extremo como progresista que acercándose a un candidato ultra. Es paradójico que se diga eso cuando en Colombia en este momento hay zonas, y en la primera vuelta hubo zonas en las cuales el 100%, es decir, ni en Cuba el Partido Comunista por la abstención logra el 100%. En Colombia hubo zonas en las cuales el candidato del gobierno obtuvo el 100% de los votos, algo absolutamente inédito. ¿Por qué? Porque los grupos armados, como las tres variantes de grupos armados que hay en Colombia, están presionando para votar por el candidato del gobierno. Uno. Dos, Gustavo Petro ha sido el presidente más autoritario, más antidemocrático y que ha amenazado más la estabilidad institucional. No se ve, porque no se habla de extrema izquierda. Entonces, simplemente quería comenzar por ahí diciéndote, no hay equilibrio en términos del lenguaje. En estas elecciones perfectamente podríamos hablar de el candidato de la extrema izquierda, dado el contexto y entendiendo que es el candidato de la continuidad de Gustavo Petro, una persona que amenazó la institucionalidad. Y esto es muy importante entenderlo porque muchos en Colombia dicen, ay, hace 4 años decían que nos íbamos a volver como Venezuela. Claro, no nos hemos vuelto como Venezuela, porque estamos en la primera etapa, y en ese contexto es donde entra nuestra investigación. Ellos fueron muy cuidadosos de ir introduciendo un proceso, pero no es un proceso que se acaba en 4 años, es un proceso que apenas comienza. Entonces, si me permites, ahí sí te cuento un poquito de lo que hemos desarrollado en esta investigación, Mario.
Sí, esto de la cooptación silenciosa del Estado colombiano suena un poco como a teoría de la conspiración. Es solo agregar que no solamente la prensa colombiana, a nivel internacional, a mí eso es algo que me molesta profundamente cuando leo los titulares de todo. El candidato progresista, yo digo, ¿progresista? ¿La izquierda es progresista per se? ¿Se mira Cuba? A eso tú le llamas progreso, que casi regresan a la comunidad primitiva. Pero bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Adelante con esto de la cooptación silenciosa del Estado colombiano. Mira, Mario, esta es una investigación que comenzamos en 2025, que ya hicimos una primera entrega y esta es la segunda entrega no final. Estamos todavía en el proceso de continuar en la recolección de información. ¿A raíz de qué surge esta investigación? De pensarnos qué pasó durante estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro y cómo se dio ese proceso de colaboración con La Habana. Y sobre todo lo hicimos a partir de algo, y es uno de los procesos más claros de colaboración que tienen regularmente los gobiernos con Cuba es a través de las misiones médicas. Y en Colombia en estos 4 años no llegaron misiones médicas. Entonces nos preguntábamos, ¿en realidad no fue tan fluida esa colaboración? ¿Qué hicimos? Empezamos en Colombia, digamos que hay gran transparencia con muchos de los procesos que incluso pudo haber afectado el gobierno de Gustavo Petro, que luchó contra esa transparencia del Estado colombiano porque está lleno de actos de corrupción, pero pese a ello hay un gran proceso de transparencia. Entonces lo que hicimos fue solicitar información sobre esas relaciones de colaboración, cooperación, acuerdos, donaciones y demás a las diferentes instancias del Estado colombiano. De esas diferentes instancias, en términos cuantitativos, lo primero que es para alarmar es que 1 de cada 3 instituciones en Colombia celebró algún tipo de acuerdo con algún tipo de institución cubana. A mí me parece alarmante si se ve comparativamente con gobiernos anteriores, pero sobre todo el tipo de colaboraciones que se dieron. Y ahí es donde empieza el asunto. El gobierno cubano se ocupa de mostrarse al mundo como un gobierno que coopera. Y esto es muy importante decirlo. ¿Por qué coopera? Porque se piensa como si fuese una relación bilateral. El gobierno cubano entrega algo, el gobierno, en este caso colombiano, entrega algo. ¿Cuál es la realidad? Que esta es una relación unilateral de intereses de amigotes. ¿Por qué? Y eso lo logramos descifrar a comienzos de este año. El año pasado, en Colombia, hubo una crisis de fiebre amarilla. El embajador de Cuba en Colombia salió a decir que Cuba iba a donar 2.000 vacunas para que llegaran a Colombia para atender esta crisis por fiebre amarilla. La canciller de entonces, Laura Sarabia, en Colombia, salió a celebrar esta decisión y en términos generales hubo diferentes instancias, tanto del régimen cubano como del gobierno colombiano, que hablaron de la llegada de esas vacunas. Nadie se ocupó de ver si efectivamente habían llegado. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar si efectivamente habían llegado esas vacunas y tenemos la respuesta del Ministerio de Salud de Colombia, donde dice que esas vacunas nunca llegaron. Hay un artículo que salió en el diario El Espectador, donde el periodista del diario El Espectador le pregunta a la embajada cubana. De hecho, a mí me dijeron que habían retenido ese artículo un tiempo porque querían consultar la contraparte, en este caso la embajada cubana. Le preguntaron a la embajada cubana y pues básicamente no tenían absolutamente nada que responder. La respuesta era contundente. Teníamos el documento que atestiguaba que nunca habían llegado esas vacunas. Pero para el régimen, ¿qué es lo importante? No enviar las vacunas, demostrar que ellos tienen una relación de colaboración, porque si ellos envían vacunas, después es justificable la relación contraria en la cual el gobierno colombiano envía ayudas, envía apoyos y en últimas se piensa como si hubiese una bidireccional. No existe bidireccionalidad en este tipo de relación. Rey, un buque con 100 toneladas de ayuda humanitaria partió hoy desde el puerto de Cartagena con destino a Cuba. Así lo informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. El cargamento contiene alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, paneles solares, materiales eléctricos y elementos para el hogar. Y hay algo, Sergio Ángel, hay algo que me llama mucho la atención, y que me llamó mucho la atención durante el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro fue un lobista del régimen cubano. En vez de hablar de los miles de problemas que tenía en su relación con la administración Trump y
lograr cosas para Colombia, que es lo que uno esperaría del presidente de Colombia, pues Gustavo Petro fue a una reunión con Trump para hablarle de Cuba y de por qué Cuba tenía que salir de la lista de países terroristas. Y esto mismo lo hemos visto con el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo hemos visto con el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Es la manera en que Cuba logra proyectar su influencia en el régimen cubano, a pesar de estar como está, completamente destartalado, una isla que no pueden ni encender, pero sin embargo tienen el poder de hacer que presidentes de América Latina trabajen para ellos. Que trabajen y que paguen por el caos que ellos mismos generaron en Cuba. Mira el segundo caso que nosotros exponemos en la investigación sobre la exportación de arroz. El gobierno colombiano, a través de la Agencia de Desarrollo Rural en Colombia, publica, además en sus redes, que se exportó arroz a Cuba. Es decir, veremos el arroz colombiano allí entre moros y cristianos en La Habana, en Cuba, como lo coman ellos. Así es, y es un arroz de altísima calidad porque son arroces con máximo 3% de partido. ¿Este arroz de dónde sale, doctor Rafael? Ese arroz sale de la planta de Pachaquiaro, de la Federación Nacional de Arroceros, aquí en el departamento del Meta. ¿En qué cantidad está estipulado este convenio? No, hasta ahora esta es la primera exportación de 300 toneladas, pero esto va a seguir hacia el futuro. Cuba. A nosotros, en un derecho de petición, nos responden que nunca se pudo habilitar el importador en Cuba y en consecuencia ese arroz nunca llegó vía exportación. ¿Qué es lo sorprendente? Que ellos públicamente muestran que el arroz se envió a Cuba y que además ese arroz se le pagó a los productores en Colombia. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién pagó por ese arroz? La Agencia de Cooperación Colombiana, que está adscrita a la Presidencia de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente son lobistas del régimen cubano, sino pagan por su propio desastre, mientras hacia afuera lo venden como si fuese un logro. Es decir, también tenemos allí un programa que supuestamente están desarrollando con una gran entidad del Estado colombiano que se ocupa de la formación de técnicos y tecnólogos, supuestamente agroindustria. Cuba exporta el 80%, en este momento hay una crisis de hambre que ha documentado ampliamente Food Monitor Program, y el Estado colombiano supuestamente contrata con el régimen cubano para que les muestre este proyecto que se llama Campesina. Es decir, lo venden como propaganda sabiendo, porque ellos fueron los que pagaron por ese arroz, sabiendo que no producen nada, pero al mismo tiempo mantienen por debajo de cuerda este tipo de prácticas. No hay que olvidar algo. El año pasado, en 2025, Claudia Sheinbaum estaba enviando petróleo y derivados del petróleo a Cuba, mientras que los mexicanos hacían colas en las gasolineras y había desabastecimiento de combustible. Acá hay una disonancia cognitiva absolutamente impresionante en términos de estos líderes. Pero incluso estás contando esto y a mí me viene a la mente el momentos en los que en Cuba había una sequía terrible y en esa época estaba vivo Chávez. Chávez pagaba a técnicos cubanos que bombardeaban las nubes, bombardeaban el cielo con no sé qué cosa de plata para que lloviera en Venezuela. Los cubanos estaban haciendo que lloviera en Venezuela. Vamos, es ridículo lo que vemos de este tipo de negociaciones entre países que tienen un nivel de desarrollo, que tienen un nivel de recursos y el régimen cubano, y lo mismo pasa en México. Y ustedes mencionan el tema de México y me gusta que lo hayan mencionado porque lo vemos así. Las misiones médicas en México, los programas que México, que el régimen cubano está desarrollando en México, que no solamente son las misiones. Tan importante es México hoy para el régimen cubano que han mandado a una pareja de espías experimentados, de oficiales de inteligencia experimentados, como Giovanna Tablada y Eugenio Martínez, que son los actuales embajadores en México. Es decir, y lo mismo estaba pasando con Colombia. Es de los pocos reductos que le queda al régimen y de los pocos lugares donde tratan de chupar, porque, por ejemplo, ahora que han quedado sin Venezuela, se han visto obligados a cambiar todo el mecanismo y dentro de Cuba están intentando vender un supuesto capitalismo de Estado para poder sostener un régimen que es insostenible económicamente. Entonces, están buscando donde se puedan agarrar.
Completamente. Y precisamente una de las alertas que nosotros hacemos es que el gobierno de Gustavo Petro representó una primera etapa de este proceso de cooptación. Coincido contigo, la palabra puede sonar muy fuerte, pero es que el Estado cubano es un Estado parasitario. Así La es. sostenibilidad de este régimen por 67 años se entiende porque parasitó la Unión Soviética, parasitó a Venezuela, está parasitando a Cuba, perdón, a México, a pesar de que no pueden enviar derivados del petróleo, y va a parasitar a Colombia y a cualquier estado que se lo permita. Entonces, el Estado cubano se está jugando en estas elecciones la posibilidad de que eso continúe. Además, en un contexto en el cual la derecha ha ido ganando elecciones repetidamente en la región y han visto una presión muy fuerte como la que hizo Noboa en Ecuador, que expulsó a esta embajada, porque ya se sabe el tipo de prácticas que desarrollan, no solamente a través de espías, sino también de la manera como mueven a los movimientos sociales para generar falsos estallidos sociales. Vimos la parrillada de documentos que hizo la embajada del régimen cubano en Quito cuando fueron expulsados. O sea, ahí tenemos amigos que fueron oficiales de la inteligencia del régimen cubano ahí en Ecuador y nos han contado cómo en Ecuador tenían absolutamente comprometidos desde ministros hasta la oficina del vicepresidente. Es decir, estoy hablando de años anteriores, 1989 específicamente. Eso es el régimen cubano, eso es lo que hace en América Latina. Después de esta investigación, Sergio, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el Congreso de Colombia, los organismos de control, la misma sociedad civil colombiana? Mira, Mario, yo te lo divido en dos momentos. El primero es, en Colombia estas elecciones son muy importantes. La eventual llegada de una persona como Iván Cepeda a la presidencia pone en grave riesgo la institucionalidad colombiana. Grave riesgo porque puede amenazar los pesos y contrapesos que son el sostén de una democracia. Puede amenazar el equilibrio de poderes con la Corte Constitucional, que ha frenado de manera recurrente a Gustavo Petro. Puede amenazar la independencia del Banco de la República, que ha frenado los afanes populistas monetarios de Gustavo Petro. Puede amenazar la independencia de cortes que vigilan a los funcionarios, como por ejemplo en el caso colombiano el Consejo de Estado, y podría enumerarte también otro sinfín, pero quizá lo más preocupante es que le abriría las puertas a una Asamblea Nacional Constituyente a la venezolana, ¿sí? Como la hizo Maduro en aquel 2017, donde la acomodó para hacer una doble institucionalidad que contrarrestara a esa mayoría de la asamblea opositor. Entonces, acá hay una amenaza enorme. Nosotros sacamos esta investigación ahorita para hacer una alerta previa a las elecciones, pero naturalmente esto viene para adelante. Nosotros tenemos una tercera entrega en camino, donde vamos a presentar los resultados completos de toda la investigación, porque muchos de los documentos que hemos recibido nos los entregan muy parciales, muy intencionales para no mostrarnos la información completa. Entonces hemos tenido que enviar muchos más derechos de peticiones, incluso hemos tenido que recurrir a tutelas, que es un recurso que se utiliza en Colombia para presionar por el cumplimiento de derechos. En este caso es nuestro derecho a la información. Entonces por eso nos falta una tercera entrega adicional. Dependiendo de lo que suceda a partir de este domingo, habrán diferentes escenarios para el trabajo que nosotros pensamos desarrollar. Si hay un cambio de gobierno, un relevamiento, nuestra idea es llevar esta investigación al nuevo gobierno para alertar de las amenazas del régimen cubano y ese proceso de cooptación silenciosa. Si hay un gobierno de la continuidad, en el caso de Iván Cepeda, pues básicamente tendremos que apelar a otro tipo de recursos desde el punto de vista de control en términos de los organismos de control de Colombia, con el grave riesgo de que en este momento los órganos de control más o menos están cooptados también por el gobierno de Gustavo Petro y pues seguramente también por el gobierno que llegaría eventualmente. Entonces dependerá del escenario de lo que pase el próximo domingo. Muchísimas gracias, Sergio Ángel, profesor y director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Gracias mil por esta entrevista y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ti, Mario. Espero que los cubanos hagan fuerza para que efectivamente la extrema izquierda no se posicione una vez más en América Latina y que nos siga oxigenando este régimen
criminal de La Habana. Un buen día para ti y para todas las personas que te acompañan. Que tiene que terminar este año. Así que... Por supuesto, hay que llevar la presión al límite. Gracias mil y nos mantenemos en contacto.